La propia red de exhibición, la propia red de apoyo, la propia red de amistad, la propia red de creación, red de conexiones. Esta es la propia network. Mi intención es poder darle vida e importancia a lo que la sociedad considera insignificante, devolviéndole su dignidad, buscando rescatar su valor oculto y honrando esas experiencias. El género y los marginados son un tema central, al igual que la recopilación de información, la cual se transforma en pieza fundamental en la obra, en donde existe un lenguaje artístico de denuncia solapada que hace justicia ante ese ojo crítico de la sociedad en que vivo. Estefanía Muñoz Cabrera es una artista originaria de Illapel, ciudad en el centro norte de Chile, y que desde ahí lleva años desarrollando arte contemporáneo y arte público, junto con enseñar en la escuela local y participar en el Centro Cultural Comunal. Desde su hogar ubicado en la punta de un cerro, actúa como antena que conecta los discursos y lenguajes del arte contemporáneo latinoamericano con el mundo rural e indígena, pero no el universo bucólico folclórico, sino el que acarrea los dolores y traumas de la postcolonización. Quise invitarla a conversar porque es una artista que encarna honestamente la manoseada idea de crear desde los territorios. La honestidad y, como ella señala, la nobleza de los materiales con los que trabaja, la constituyen también a ella como persona. Estefanía es todo lo opuesto a lo pretencioso, y en ello radica la belleza y la potencia de su obra. Tuve la suerte de conocerla durante el proyecto Galaxia Territorio, que aprovecho de nombrar ya que quedó olvidado y desfinanciado por la institución cultural de turno, pero que fue un trabajo muy bello en el que pude escribir largo y tendido sobre Estefanía y que pueden encontrar en la web almarayen.com/Galaxia Territorio. Espero que disfruten esta conversación en la que recorrimos su obra y los principales temas que la atraviesan. Recuerden suscribirse y compartir este podcast para que más personas puedan conocer a nuestra red de mujeres artistas. Estefanía Muñoz Cabrera is an artist from Illapel in North Central Chile, where she has been creating contemporary art and public art for years, while also teaching at the local school and contributing to the Community Cultural Center. I invite her to these conversations because she embodies with sincerity the often overused idea of creating from the territory. Her honesty and the noble quality of the materials she works with are also part of who she is as a person. Estefanía is the opposite of pretentious, and that's where the strength and beauty of her works reside. I hope you enjoyed this conversation exploring her work and the key themes that shape it. Remember to subscribe and share this podcast so more people can discover our network of women artists. Oye, gracias por aceptar la invitación. Eres mi primera entrevistada chilena y probablemente la única de la temporada porque no tengo planificado otra chilena por el momento. Y mira, como que cuando pensé en ti dije, ya voy a hablar con la Estefanía porque obviamente me gusta mucho tu trabajo, pero también yo siento que tú trabajas desde un lugar bien particular, leyendo, o sea, me viene este concepto a la mente que en verdad me carga, pero ¿te acordáis de la Nelly Richard que tenía ese libro que se llamaba Márgenes e Instituciones, como muy de los 80, pero que hablaba como esta idea de Chile en general como este país que está haciendo arte muy desde lejos de los centros de poder artístico, digamos, muy lejos de las capitales. Bueno, y además que los lugares de poder siempre ya están ultra ocupados. Pero yo digo así como, la Estefanía es como que de estas artistas que de verdad trabaja desde así muy, 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 muy fuera digamos, de estos centros, en todo sentido, o sea, como territorialmente tú estás haciendo arte contemporáneo en un lugar muy extraño, en verdad, como para hacer arte contemporáneo en un país perdido, en un pueblo en el norte,
y además tu identidad también tiene esta característica de estar también fuera de lo hegemónico, ¿no es cierto? Entonces como una mezcla que me parece como muy real, en el sentido de cómo tú has desarrollado tu carrera, cómo tú has desarrollado tu obra, viviendo este, este espacio fuera de todo tipo de centralidad, institución o muy realmente en el margen, muy fuera de todo. Eh, Así que eso en general, pero creo que para mí también es importante como poder presentarte, dar a conocer lo que estás haciendo. No estudié tanto para hacer esta entrevista porque dije, ya, si la Estefanía ya me la sé, ya me la sé de memoria, ya la he escrito. Eh, pero tú sabes, bueno, me encanta tu trabajo, así que no sé si quieres partir presentándote en general, Sí, en mira, general. yo soy artista visual, vivo acá en Illapel. Illapel es el centro norte de Chile, el lugar de hecho más delgado de de todo el territorio nacional. Como bien dices tú, acá en Illapel no hay galerías, no hay museos. El museo más cercano de arte contemporáneo está en bus, a 4 o 5 horas en Santiago. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, mi sueño era ir al museo. Pues la primera vez que fui al museo fue en un viaje que tuvimos de estudio, y yo en cuarto medio, y no podía creer que estuviera viendo obras de Roberto Mata, que lo veía en los libros o investigando en el internet, y mis compañeros no tenían ni idea. Era como una fijación que yo tenía súper grande con el arte. Y siento que ir al museo y ver escultura y entender que el arte no es solamente la pintura, que también hay distintas manifestaciones como no sé, por la escultura, la performance, el video arte, etcétera, me abrió la cabeza. Eh, Aquí cuando yo, bueno, estando acá en el colegio, el arte era considerado dibujar bien y pintar bien, pero yo cuando fui a este museo entendí que había que tener una reflexión en torno a algo, y eso me pareció súper interesante, porque antes de estudiar arte yo quería estudiar cine, pero me di cuenta que, claro, que el cine quizás era una herramienta súper distinta a lo que yo quería transmitir, y en las artes visuales sí encontraba esa herramienta, pero mirando mi entorno no había mucho donde poder aprender o poder crecer. Y bueno, como estaba acá en un colegio de colegio católico, me cancelaron la matrícula y terminé el cuarto medio en Los Vilos. Afortunadamente, y justo estaba el bodegón que estaba recién empezando, y ahí conocí me acuerdo a la obra súper como en carne propia de Federico Asler, que estaba haciendo una residencia ahí. Oh, qué bueno. Entonces dije, claro, este es mi camino. Y mis profesores del colegio católico me decían, oye, tú no estudias, si a ti no te va a dar la cabeza para estudiar, eres ¿Y por un qué te enfermo. cancelaron la matrícula en el colegio católico? Porque resulta que tenía éramos un grupo de 3 amigas, y 2 amigas se tomaron una foto dándose un beso. Entonces ya era como ya el pecado más grande que podía habitar en la tierra, y justo estar en este colegio, así que nos cancelaron la matrícula porque como se tomaron una foto dándose un beso y eran dos, yo era la tercera que les tomó la foto. Pero la cosa es que yo no No les te tomé la invitaron, foto. no te invitaron Pasaron, al fue beso de tres. lamentable, hubiese agradecido la invitación, Sí. eh, pero no me invitaron, así que para estar también, para hacer un poco de justicia, dije nomás que yo iba a ver a una de las tres y nos fuimos, po. Y sí, me cambió la vida súper para bien haber estado en Los Vilos, y después haber entrado a la universidad, que me dieron una beca de talento. Así que, mira, las cosas se fueron dando, y pude lograr este sueño que era estudiar arte, pero después uno sale y dice, oye, ¿qué hago ahora? Es que el eterno dilema de estudiar arte. Pero espérate, entonces ¿Mm? tú te fuiste a estudiar a Santiago, Sí. ¿sí? ¿Y cómo fue esa llegada
del pueblo a vivir a la capital. ¿Tuviste 4 o 5 años viviendo allá? Estuve 10 años, 10 años pero en total. 10 años, pero claro, imagínate, la primera vez que había ido a Santiago tenía 18, pues. Sí, pues Entonces, cuando fuiste al cuando fui museo. al museo, ¿Al Bellas Artes fuiste? ¿O fue al MAC? ¿O a los dos? mira, Bueno, a los dos. fuimos al MAC y había un paso Sí, interior pues, entre el el MAC y el Bellas pasadizo. Artes. Mm. Ya no está, pero así Ah, que lo pasó, cerraron. lo cerraron, lo cerraron. ¿Te acordás que había justo una Sí, cafetería pues. cerca? No, ya no está ese paso. Bueno, y ahí me fui a estudiar a Santiago. Cuando me fui a estudiar, tenía una amiga, y no está ahora esto de la tecnología, que igual ayuda, pues. Dobla a la izquierda, sigue caminando, Sí. no, pues salía con los mapas que estaban en la guía, los mapas que estaban en la guía para no perderme. Porque mi amiga que yo compartía departamento no me quería acompañar a todos los lugares y ella también tenía su vida propia. Así que con la guía de teléfono me fui adaptando y llegando a los lugares como podía, pues. Recorriendo Santiago, pero fue así como una buena impresión. ¿Te gustó como llegar a la capital o igual te sentías como media extraña? No, ¿sabéis qué? Mira, es que lo que pasa es que no sé si fue en la universidad o en la carrera que elegí, pero la gente era súper amable, súper sensible también. Tenía compañeros que venían de todos lados, otros de Rancagua, de Iquique. Entonces, en las facultades de arte, donde, por lo menos en mi carrera, que éramos súper poquitos, éramos 17, era un grupo súper chiquitito y distinto a los de teatro, que todos eran pura alegría, por los de arte Ujú. más para adentro. Entonces sí, fue súper agradable fue una buena decisión haberme ido a Santiago, porque en el norte tampoco no se da la carrera de arte. Mi primera opción ¿No? siempre fue Pues. Atenas. Y cuando terminaste la carrera de artes visuales, ¿empezaste a buscar trabajo? ¿Cómo fue ese momento que es bien terrible de los estudiantes de arte? Es como, ¿qué hago ahora? Y mira, empecé a buscar trabajo en un museo, que no voy a decir su nombre, pero tú también trabajaste ahí, lo sé. Me ofrecieron quedarme y pagarme 11.000 pesos, me acuerdo, mensual, como por el, por el tema del traslado. 11.000 pesos como ser un voluntariado era. Entonces, Ajá. con 11.000 pesos son como 11.000 dólares, pues. No, no No, me da pues son $11. 11 11 dólares. dólares, 11 11 mil dólares, pesos son $11. 11 dólares, no, muy poco, po. Entonces me vine a Illapel y encontré la Casa de la Cultura y con una galería vacía. Entonces, eh, hablé con el alcalde de esa época, que muy amablemente me aceptó y yo siento que también le puso harto empeño en entender la propuesta que yo le llevaba, porque yo le llevaba entendiendo que también todos manejan el mismo lenguaje, y yo le llevaba Voltansky. Mira, yo sé que fue amable y me dejó con unos talleres de fotografía. Y ahí me fui quedando, y después entré al colegio, que es hasta donde estoy ahora. Pero sí, pero yo no soy profe, lo tengo súper claro, soy artista, y ese es mi acto de rebeldía todos los días: llegar acá a la casa a las 5:30 de la tarde y estar hasta la 1 pensando qué más puedo hacer. Mm. Y siempre desde mi territorio, porque no puedo hablar desde otro lugar, desde mi territorio, desde ser mujer, desde ser diaguita, desde ser eh, lesbiana, desde, no sé, por tener todo en contra, desde no tener un apellido bonito, desde no pertenecer a la elite, y desde estar resistiendo desde este rincón. Yo vivo arriba de un cerro, así que desde acá haciendo y armando arte contemporáneo. Tus primeros trabajos fueron bien ligados con la fotografía, ¿no es cierto? No sé si nos puedes contar un poco de ese primer periodo de mucha fotografía de personas que también eran muy marginales, ¿no es cierto?, dentro de estos espacios. Sí, mira, a mí me gusta, como te contaba, me gusta mucho el video. Y cuando estaba en la universidad,
era súper fuerte la fotografía. Yo estudié en la unidad, que el fuerte es la fotografía y el artes mediales. Entonces, como a mí me gustaba mucho más el video, decidí trabajar con la fotografía y con el video en paralelo. Y decidí también trabajar con temáticas que hasta ese entonces era súper crudo ver, como mujeres trans, pero en el proceso de transvestirse. Me contaba una de las chicas, se llamaba Proyecto 3 Barbie, que con esta cinta ¿cómo se llama? De embalar, Ujú. eh, se ponía esta cinta en la cintura para poder aumentar y tener más cintura. Imagínate lo doloroso que es estar Mm. todo el día con eso. Y yo quería visibilizar todo ese dolor eh, que se vive por haber nacido en un cuerpo equivocado y por también haber nacido pobre. Porque también hice un documental de una amiga que es trans, pero venía con todo esto a favor, ¿cachai? Que sí ella podía hormonarse, sí podía, no sé, buscar otros métodos que fuesen menos dolorosos y menos invasivos también en su cuerpo. Bueno, y ahí empecé a trabajar un poco con visibilizando este dolor, pero también empecé mostrando a estas chicas trans también al desnudo. Era como, si no quieres ver a un trans, mira, aquí está y te muestro esto también. Entonces, ahí estuve con ese proyecto trabajando harto tiempo, fueron un par de años trabajando con el proyecto de las Barbie, y luego quise hacer un salto para mostrar otra realidad, porque estaba hablando con una amiga trans que yo quería salir del closet y no sabía cómo, y decidí también hacer un video, un documental de ensayo, porque me empezó a contar, oye, Estefa, yo tengo el material de cuando mi mamá estaba embarazada en Betamax, tengo el parto también en Betamax, tengo cuando yo era chico, cuando iba en el colegio, cuando me celebraban el cumpleaños, tenía toda su vida documentada, incluyendo su transición. Entonces, eso fue para mí súper significativo porque fue una persona trans. Cuando yo hice ese documental con hartas entrevistas, me acuerdo que uno de los entrevistados era Pablo Simonetti y me decía, una persona trans es un homosexual al extremo. Entonces, cuando mostré este documental y de hecho lo inauguramos en la Cineteca La Moneda, que fueron Oh, qué bien. hartas personas homofóbicas, transfóbicas. Yo me hice la tarea con mi grupo de amigas, de amigues, de invitar a mucha gente, pero nuestro foco era invitar a personas que fuesen transfóbicas, pues, y homofóbicas. Entonces también fue súper enriquecedor cuando terminó este video de ensayo, porque en algunas partes había insert que yo salía también al desnudo, era como, esta es la historia de mi amiga, pero también es mi historia. Y me acuerdo que terminó el video y cuando se acercó el pololo de mi mamá a esta amiga trans, que mi pololo de mi mamá es súper homofóbico, y le dice, oye, Mm. perdón, he sido toda mi vida un estúpido, ustedes son personas, y le empieza a contar lo que había sentido después de haber conocido su historia. Y eso para mí siento que es una señal de que estoy haciendo las cosas bien, como con el proyecto de los platos, que siento que también tiene mucho que ver con la exposición de las ruinas del futuro, que el Mm. proyecto de los platos es el inicio de todo esto. Termina así, pero es el Sí, inicio. sí, sí, ahí quiero llegar a eso porque a mí por lo menos me llama mucho la atención de todo tu trabajo, el tema de la ruina, ¿no es cierto? Que la ruina siempre ha sido algo que está ahí, muy, muy latente en tu visualidad, en los relatos, yo diría desde el principio, porque todo este primer momento que tú nos cuentas ahora de tu trabajo en relación a documentar la vida de personas trans, pero que son personas trans pobres, que están, digamos, extremadamente marginalizadas, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad, pero todas las imágenes nos muestran esa ruina,
¿no es cierto? Ese espacio como de, claro, no puede decir pobreza, pero también como de esas cosas como que van quedando, esa idea de elementos, incluso de la tierra misma. Es que el espacio del norte, bueno, acá es muy claro, el espacio del norte de Chile es un espacio bien particular, diría yo, como visualmente, creo que está también muy metido en tu trabajo, porque esta cosa de la piedra, del polvo, del desierto, que es como que visualmente te da otra sensación, que te da otra, no sé cómo explicarlo bien, pero es la ruina creo, siento que está ahí desde siempre. Es como, es como parte del paisaje. Entonces, siempre en tu trabajo está eso. Em, Lleguemos un poquito a esa parte para no saltarnos, porque quiero ir un poco en orden tu evolución de tu obra, porque tú, después de este trabajo súper potente con la comunidad trans, empiezas específicamente, sí, ya a trabajar el tema de la ruina. Tienes, creo, también tu residencia en Italia, es como en ese mismo Sí. periodo. Mira, yo me fui a Italia el 2017 a hacer una investigación sobre lo mismo que estás diciendo tú. Esa exposición se llama Réplica, que tiene que ver con un terremoto que azotó Illapel el año 2015. El terremoto fue en un inicio 8.8 y después lo fueron bajando hasta que llegó al 7.9. Y yo vi cómo yo estaba justo estaba en la plaza, en la calle había un escenario, justo estaba todo cerrado porque había un escenario, entonces yo vi cómo se empezó a apagar todo y se llenó de humo. Entonces no entendía qué estaba pasando porque no podía mirar hacia el horizonte porque estaba todo lleno de humo. Entonces no era humo, era polvo de las casas de adobe que se empezaron a caer. Y para mí eso fue súper doloroso. Pero en ese entonces sentía dolor, pero no entendía por qué sentía tanto dolor. Después el Mm. otro día salí en bicicleta y me di cuenta de lo que había pasado. Eran las casas de adobe las que se estaban cayendo y ese humo era el polvo de la tierra del adobe como se cayó, se desplomó. Eh, y sentí pena, pero me costó entender el porqué de tanta pena. Y no, con un amigo, con un colega también, Francisco Belarmino, nos invitaron a hacer esta residencia a Matrice, y era también sobre un terremoto que había ocurrido el mismo año, pero el terremoto había sido 6.2. Y como los romanos inventaron el cemento, entonces, y el techo también es más pesado, las casas se desplomaron y se cayó la ciudad completa. Y ahí nos tocó ir a entrevistar a las personas de Amatrice que en ese entonces vivían en unas casas rodantes, me llamó harto la atención de que estas viviendas de emergencia eran pequeñas casas rodantes. Previo a haber hecho este ejercicio también en Chile, y les preguntamos qué sentían, cómo había sido el terremoto, y la gente lloraba, pero no por haber perdido algo material, sino era porque habían perdido la historia. Nos decían, ¿cómo les voy a explicar a mis nietos cómo era nuestra casa, cómo era ir a la iglesia, cómo era nuestra vida, nuestro entorno, nuestra cotidianidad, si ya no está? Está todo desplomado, está todo en el piso. Y haciendo el ejercicio con la gente de Illapel que había respondido a las mismas preguntas, y como también es súper habitual que nosotros también tengamos temblores, terremotos, y esto fue previo al 18 de septiembre. Me decían, mira, fue el terremoto, se cayó esto, se me cayó la pieza, pero no, al otro día nos levantamos, prendimos la parrilla, era 18 de septiembre. Ese fue el 2015, ¿sorry? ¿El Sí, el 2015? 2015, sí, Ah, ese fue el terremoto en que nació mi hijo. Mi hijo nació el día del terremoto. Así el que estaba 17 así de como septiembre. empezando, sí, en Nahuel su cumpleaños 17 de septiembre. Yo estaba así como trabajo de parto, terremoto. Oh, llegó con Pero, todo. pero en La Serena siento que no se sintió, fue un poco menos. Fue menos porque el epicentro fue en Illapel. Ah, ok.
eso fue lo que pasó. Y ahí yo entendí que como es tan, es como, imagínate tú dando a luz ese día, es como tan parte de nuestra cultura que tiemble, Mm. ya sabemos qué hacer, entonces, y si se cae algo se vuelve a construir y da lo mismo, pero allá no, allá hay un cariño por la historia y, y eso me llamó mucho la atención y después empecé, me quedó esa entrevista súper eh, como metida en la mente que cuando ya empecé como a vivirlo ya en carne propia y ver cómo lo que ya no servía lo demolían y se hacían estos galpones gigantes y no hay un plan de reconstruir, de reparar, de restaurar, también sentí que nuestra historia se va perdiendo, lo sabemos, pero también no hacemos nada. Sí, es bien, bien de Chile, creo yo. Yo creo que esta cosa de los terremotos es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra identidad, que nos forma, como tú bien dices. O sea, hay una idea como, podemos decir, como de resiliencia quizá, o de supervivencia, porque esto es constante. O sea, los terremotos en Chile son constantes. Y si bien en los últimos tiempos, ¿no es cierto? El diseño de las casas, el diseño de los edificios está como pensado para sobrevivir o para no caerse. Todo lo que, claro, es anterior, diríamos, a 1950 son estructuras que se han ido perdiendo y que se han ido cayendo y que no se han reconstruido. Un poco, yo me acuerdo en el centro de La Serena, las pocas cosas que quedaban, que eran de adobe, porque ya se habían caído en otros terremotos. Claro, como dices tú, ya las tiraron o no hubo mucho esfuerzo de reconstruir. No está esa idea como de reconstruir o de cuidar esos espacios. Versus Italia, que además ellos no tienen esa cultura del terremoto, po. Cuando hay un terremoto en Italia, además todo se cae, porque como tienen estas cosas tan antiguas, aunque no sea tan fuerte, porque para nosotros un 6,4 es un temblorcito, pues bueno, es como, ah, ya, Ah, sí, no, si es 6.4, si es como de 7 para arriba, uno se... sí, uno se mueve. Y sabéis que lo curioso que pasó, que en Italia fuimos a un conversatorio de un libro de la Nona Fernández, que hablaba de la ¿En memoria, serio? Oh, yo amo a la Nona Fernández. me encanta, y era un libro que hablaba de la memoria que es mentirosa. Sí, es que bueno, todo su trabajo tiene que ver con la memoria y así, entre paréntesis, yo cuando llegué a Estados Unidos, yo nunca había leído la Nona Fernández, no sé por qué, sabía de su existencia, que existía, no sé qué, y fue así como, ya, la voy a leer ahora, y leí Space Invaders. Me encanta. Bueno, y yo lloraba, 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 estaba así como en un episodio así medio de, no voy a decir de depresión, pero fue así como encontrarme, enfrentarme con una realidad que yo sabía que tenía, pero que ella le puso palabras, le puso materia, y que fue esta cosa de haber sido niña en los 80 y Mm, haber como, ¿no es cierto?, como vivido toda esta dictadura, todo ese miedo desde esta perspectiva más de niño mm. y darme cuenta que sí, sí, hay un trauma generacional, aunque, porque por mucho tiempo el discurso era como, ay, pero si tú estabas chica durante la dictadura, es como que, y es como, no, si esto queda en estado como inconsciente y también te forma. Pero bueno, ya, sigamos. Estaba la Nona Fernández allá. Y hablaba de esto mismo, po, de la memoria mentirosa. Y eso me quedó marcando ocupado y lo hablamos con mi amigo, con Francisco. Y como estábamos haciendo esta residencia, hicimos que las personas dibujaran el plano de su casa para simbólicamente devolverle este hogar por, modelado 3D. Entonces, nos hicieron las casas, pero con escaleras que no llevaban a ningún lado, casas que no tenían puertas de acceso, pero hicimos el ejercicio de devolverle ese lugar con modelado y con estas casas que ellos describían que, como te decía, había un trauma, había
un atisbo de esta memoria que miente, esta memoria que aunque quiere acercarse a lo que algún día fue, queda tan dañada y que pasan estas cosas que claro, que al hacer el ejercicio me di cuenta claro, no tenía sentido. Mm. Y Qué interesante. Y me acuerdo que también había una cosa con los ladrillos, ¿o sí, no? mira, eso después cuando llegamos acá a Chile de nuevo, justo nos coincidió con la Bienal de Artes Mediales que la temática era el temblor se llamaba. Entonces, como nosotros veníamos llegando a esta residencia, nos invitaron a ser parte y lo que hicimos es tomar un escombro de, del terremoto de Illapel y no me acuerdo si eran 300 ¿cómo se llama? Está el temblor, después de 300 réplicas Ujú. entonces, de ese escombro eh, hicimos 300 réplicas de ese escombro y lo pusimos Ah, en ok. el piso. Sí, eso era, sí. Con dos, ¿cómo se llaman? Cadenas con Ujú. audífonos, con parlantes, que tenían relatos de personas de Illapel y personas de Italia de cómo habían vivido el terremoto de ese año. Y funcionaban con Arduino con un sensor de movimiento, entonces tú te acercabas, escuchabas un relato y la persona que se acercaba al otro parlante que estaba en esta cadena medio construir, escuchaba el otro relato y finalmente se iban mezclando y quedaba esta réplica en el piso, esta réplica de este escombro. De las 300 réplicas. Sí, 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 solo para explicar, porque las réplicas son los temblores que vienen después de un terremoto. En Chile siempre es como, y de hecho las réplicas pueden tener meses de separación con el terremoto original. Para que sí, solamente para la gente que no es chilena que escuche esto, que se imagine que nosotros vivimos en un territorio que se mueve literal todo el tiempo. sí. Estamos súper acostumbrados al constante. Después, o no, o no sé si tú quieres seguir con alguna pregunta. Sí, sí, o sea, es que después de esto, yo a mí lo que me queda, porque hay todo, como te digo, en tu trabajo, ¿no es cierto? La ruina, este trabajo con los terremotos, ta, ta, ta. Y después yo creo que pasas como a otro momento que tiene tu investigación, que también tiene que ver con la historia, con la memoria, pero más ligada ya a Illapel en específico, que es este trabajo que hiciste con el agua, con el río. Sí, pero previo a ese, que también tiene que ver con la memoria, hice un libro, un fotolibro. Ay, sí, tu fotolibro, sí, con tus fotos de niña. Sí, mira, ese fotolibro para mí fue súper doloroso hacerlo, me demoré harto, como un año y medio en pensar cómo hacerlo. Y también pedí ayuda para hacerlo porque sentía que no estaba teniendo la fortaleza, porque es un libro que tiene que ver con eventos traumáticos de mi infancia, que tienen que ver con el abuso sexual que viví cuando era chica por parte de mi padrastro, de un tío y de mi abuelo, del papá de mi mamá. Entonces, cuento un poco y decidí hacerlo porque sentía que no hacerlo era como seguir con estos secretos familiares que si uno no Mm, los corta, siguen pasando. Y también porque trabajo en un colegio y porque no me gustaría que a ninguna de las niñas o de los niños que, que, sí. que, que es- que están en este colegio, que están en el mundo, tengan que pasar por esto porque de verdad te marca negativamente toda la vida y es como una huella que no se borra. Entonces decidí hacer este libro que se llama El miedo a ser devorada. Decidí lanzarlo también en una residencia en Sicilia y me pasó algo súper también potente. Las mujeres que veían el libro se conmovían. Yo sé que hartas no quisieron hablar, pero eventualmente algo tuvieron que haber pasado porque de verdad el dolor era bien,
bien profundo, pero cuando los hombres lo leían era como, no era necesario que sea tan doloroso. Eso Eh, te dijeron. sí, me dijeron un señor, una persona mayor, me dijo, mira, no, no es necesario que sea tan doloroso. Y llegando acá, yo he intentado hartas veces postularlo Al fondo a- del libro a para fondos, publicar. no, no, y también a exposiciones, pero yo siento que es un tema tan doloroso que las galerías no se atreven todavía a tener esa apertura. Mira, lo he postulado ya 2 veces a la Galería Gabriela Mistral y siempre no me ha ido mal en la postulación, pero siento que hay como una barrera para tocar esa temática que sí, que yo la disfrazo en el libro, pero que está. Es que hay varias cosas, siento ahí que te quiero preguntar. Yo digo, bueno, postúlalo acá. Te voy a traer el libro por acá. En Chile todavía hay un tabú súper grande, a pesar de que de a poquito se ha ido, o yo diría que cierta parte de la gente se ha ido dando cuenta. Ahí es cuando tú dices como falta el tema de la ley de educación sexual integral, De todas porque maneras. parte del, digamos, de ese proyecto es poder trabajar estos temas, poder hablarle a los niños chiquititos desde ya preescolar, ¿no es cierto?, de cómo cuidarse, cómo poner límite en su cuerpo, cómo poder denunciar y generar esta conciencia, pero abrir, ¿no es cierto?, como tú dices, esta memoria, que ya también es como una memoria colectiva de los abusos dentro de las familias, que es lo más complejo, yo creo, los secretos familiares. eh, Se me vienen a la cabeza muchas otras artistas también que han trabajado eso a través de su obra artística. Eh, y también se me viene un poco a la cabeza esta potencia que tiene el arte para hacer estos trabajos de sanación, pero que también, ¿no es cierto?, se transforma de alguna manera en una sanación más colectiva. O sea, cómo tú al exponer esta realidad, al abrir tu propia experiencia, eh, permites que otras, sobre todo mujeres, en este caso, puedan también junto contigo hacer ese trabajo de apertura y de sanación. Porque ya nombrarlo, ya decirlo, ponerlo ponerlo con palabras, porque es difícil. O sea, ya el hecho de nombrarlo ya es algo que ya genera mucha sanación. La entrevista pasada estuve con, no sé si ubicas a la Luisa Fuentes Gausa, que es una española feminista y que trabaja mucho con temas mezcla varias teorías, varias cosas, pero una de las cosas que siempre ella como que habla es precisamente esta cosa de la transparencia psíquica, que no es un concepto de ella, pero que yo lo uso bastante en relación al arte, de cómo precisamente se colectiviza se colectiviza el trauma, pero también se colectiviza la sanación. Y cómo el hecho de que tú hagas eso va a generar como una especie de ola o ¿cómo se llama? De movimiento alrededor tuyo que tú no sabes a quién, digamos, va a tocar, pero que va a generar una sanación. Entonces, eso es como súper potente, Estefanía, como se agradece mucho que este tipo de trabajos se puedan hacer, se puedan poner. Espero que lo puedas seguir. Yo lo publicaría, honestamente, así que el libro se reprodujera y que pudiera llegar. Además, es un libro muy bonito, como visualmente. Yo me acordaba solo por el tema que tú me mostraste al principio de la niña astronauta cuando empezamos a trabajar el tema de los platos, ¿no es cierto? Pero abrir esa historia tan personal es súper valioso y creo que es parte también de las cosas que en general las artistas feministas llevan haciendo también. O sea, como esto me pasa a mí por ser, en tu caso además por ser niña, y le pongo nombre, le pongo imagen y lo tiro afuera.
Es una reflexión en verdad, no era una pregunta, pero gracias, gracias por hacer ese ¿no? trabajo. Sí, mira, no, gracias a ti por tus palabras, pero sentía que siempre estar mirando para afuera en mi obra, me faltaba mirar un poco para adentro. Ujú. Y siento que con ese libro lo logré, fue súper doloroso, pero lo logré. Y sí, pues hay que seguir avanzando y que este libro pueda llegar a muchas personas, pues, que lo puedan ver, puedan reflexionar. Mira, una vez leí a Didi Uberman que hablaba de que cuando las obras llegan al museo, es como el museo mausoleo. Sí, ahí mueren. Ahí mueren. Entonces, me es mucho más atractivo que esté mi obra en lugares más accesibles, en la calle, como los murales que hago con Iván. No sé, pues las bibliotecas. Hice un memorizer de la flora del Choapa hace un poco, hace un par de meses atrás. Me gusta mucho más eso, que mi arte pueda transitar y pueda ser parte de la cotidianidad de las personas o del acceso. Imagínate, los vilos estamos a 40 minutos. Me hace mucho más feliz eso que estar en un museo, la verdad. ¿Y cómo empezó esto del arte? ¿Cuándo empezaste a hacer los murales y estos proyectos Mira, en la... hace mucho tiempo atrás yo trabajo con una gestora que se llama Oriana Riquelme. Yo creo que quizás tú la puedes conocer, que es de La Serena. No, Ya, ¿no? pero dale. Y con ella trabaja también Iván Jorquera, el Menezes. No sé si a él, yo creo que quizás lo cacháis. Sí, Sí, él es como... él me dijo que te cachaba, que te Sí, sí, conocía. sí, sí, pues a través del Consejo de la Cultura, porque creo que ahí se hicieron varios proyectos. Bueno, y él es muralista, pero él es bacán, es seco. Y la Oriana se ganó con una consultora que ella trabaja un proyecto para pintar, para hacer unos murales en colegios de la región de Coquimbo, prontamente región Gabriela Mistral. Ujú. Y bueno, y estaba Libani, entonces yo le pregunté si podía meterme, podía ayudarlo y aprender un poco de este compañero que yo de verdad admiro mucho. Entonces le pregunté y me dijo, Estefa, vamos, empecemos a pintar juntos. Y de ahí, esto fue hace como 4 años y de ahí no hemos parado de trabajar juntos y haciendo murales y conociendo gente, historia, y estando en la calle con la gente ha sido de verdad súper gratificante porque te cuentan historias, no sé, por acá en Illapel, el Illapel de los años 70 llegan con fotos, eh, no sé, con grabaciones en el celular, mira, así era, así fue cuando pasó la última vez el tren. Mira, acá estaba la bomba, ¿no? Había un solo camión y harto mito urbano con personajes también que me hubiese encantado haber conocido. Y eso tiene la calle, y así llegué al muralismo y con este colega que ha sido súper generoso conmigo y lo admiro N, es un tremendo ser humano. Porque el Qué arte también entre- tiene esto que a veces la gente es un poco como hermética, ¿cierto? Con este Sí, compañero, no, cero qué bueno. hermetismo, súper Qué bueno generoso. que está con esa apertura de compartir Sí, los espacios y de poder compartir también su conocimiento. Eh, Me queda la otra patita con respecto a tu identidad, que también me gustaría que contaras eso, que es el tema de ya como, porque yo me acuerdo cuando empezamos a hacer el proyecto de los platos, tú estabas finalizando el proceso de reconocimiento de ¿cómo se llama? De acreditación tu, indígena. sí, de la aplicación de tu etnia diaguita, del reconocimiento de ser parte de la etnia diaguita. No sé si nos puedes contar un poco cómo fue tu proceso y tu conexión con el pueblo indígena que estuvo originalmente habitando el territorio donde tú vives. Mira, yo lo recibí, o sea, recibí yo lo veo como un regalo grande. Tenía, a ver, ¿cuánto decía?
30 años, me enteré que mi bisabuela era dieguita, había vivido en Canela, apellido Bugueño, y era hilandera. Y empecé a investigar un poco más de mis raíces, de la historia. eh, También era chamana, iban hartas personas a curarse con ella del mal de ojo, o de los distintos males que los aquejaban, po. Y era una persona también que después de haber estado ahí en Canela se vino a vivir a Illapel y era súper conocida por la comunidad illapelina por estos poderes que ella tenía. Bueno, estaba en eso, investigando un poco sobre mi linaje y apareciste tú, po, con los platos. Y sin duda ha sido la obra que más me he demorado en hacer. Me tomó mucho tiempo en desarrollar ese proyecto. Yo sé que en algún momento me quería matar, porque No, nunca te quise matar en ese proyecto. Había otra que quería matar. pero sí, lo sé. Pero pasó y de hecho estaba en una residencia y les decía, no sé cómo avanzar con los platos. ¿Por qué? Porque en mi infancia, volviendo al tema del libro, el tema de la astronomía siempre fue súper importante en mi vida. Siempre quise ser astronauta, miraba al cielo, las estrellas, alucinaba que iban a llegar los extraterrestres. Te lo juro, sí, yo creo que si me hubiesen potenciado más, quizás lo hubiese logrado. Pero imagínate, me invitan a participar de un proyecto con platos de un observatorio. Era como, no sé, como que le pasaran el balón de oro a un niño chico, ¿cachai? Entonces, Espérate, estaba, voy a contar brevemente, muy brevemente de qué era ese por proyecto y favor, que fue el proyecto con el que yo conecté contigo también, que te llegué a conocer, que había escuchado de ti, pero hasta ese momento no había trabajado contigo. Entonces, hay un observatorio, bueno, hay muchos observatorios en la cuarta región y en la tercera región, que es donde está viviendo Estefanía ahora, cuarta región, y mi señor marido es astrónomo y estaba en este proyecto que se llama Apogee, que es un proyecto que estudia la Vía Láctea y sacan muchas imágenes de la Vía Láctea. Y hasta ese momento, bueno, todavía usan unas, no, hasta ese momento, porque ahora cambiaron la tecnología, hasta ese momento usaban unas placas redondas de aluminio donde ponían fibras ópticas en unos hoyitos que iban en esas placas. Ahí yo voy a poner la foto ahora para que se entienda mejor. Y cada hoyito representaba un área a observar esa noche y que es una estrella en el fondo de la Vía Láctea. Cuando termina este proyecto y dicen ya no vamos a usar más estas placas, que eran cientos de placas, yo le digo, pásame, fueron 8 creo, pásame 8 placas. Quiero estas 8 placas, porque además son muy bonitas en sí. Y esto fue como el último proyecto que yo hice en Chile, fue así como ya, voy a pasarle estas placas a artistas, mujeres de la zona, que puedan transformarlas en una pieza de arte y también conectar un poco este tema a la astronomía. Y ahí llega la Estefa y sigue, por favor, cómo tú trabajaste esa placa. que sabéis que, como te decía, para mí era un tesoro y lo sigue siendo. Pero también, o sea, no iba a pintar con acrílico porque no es un soporte, pues, o sea, había que hacerse cargo del material también. Entonces yo decía, no puedo pintarla con acrílico o con lo que sea, porque esto no es un soporte, podría ser un lienzo, pero esto es una placa, es un plato de uso astronómico. Y ahí me entrampé y todos los días pensaba qué puedo hacer con esto, y la Tati me dijo ya, la Tati, mi compañera, me dice, Estefanía, esto es un material, piensa en el concepto, esto es un plato, un material muerto que no, que en la las personas que trabajan con esto ya no le pueden dar otro uso, entonces es un material que ya no sirve para otra cosa. Y ahí empecé a pensar, claro, un material muerto, estoy enterándome que mi bisabuela era viejita,
amo la astronomía, y empecé a unir con la cosmovisión indígena, y ahí empecé a armar todo, siento que uní dos temas que estaban siendo en ese momento súper importantes, pero también hice que conectaran súper bien, porque pensando también en mi abuela, Mm. me empecé a acordar que cuando murió mi papá, ella me dijo, mira Estefanía, cuando tú veas en el cielo la estrella más brillante, ese es tu papá que te está cuidando y donde tú camines va a estar él contigo. Y me quedó eso en la cabeza me empecé a investigar. Y claro, para los dieguitas, cuando una persona fallece, eh, dentro del mito, es la estrella más brillante que está en el universo. Entonces decidí hacer la estrella dieguita, grande, brillante, pero pensé en lo brillante, que no lo puedo pintar dorado, pues, ¿qué hago? La ilumino, ¿cachai? Y ahí pensé como en un recurso súper chileno, po, súper también propio de este territorio que es el cobre. El cobre. Ujú. Entonces, con hilo de cobre quise darle esa brillantez, esa luminosidad que tienen las estrellas. Así que empecé a coser, también nunca había hecho el gesto de coser. Entonces empecé a coser con este hilo de cobre, a pelar también, porque no encontré hilo de cobre acá en Illapel, entonces compré estos cables y los pelé y ahí estaba el hilo de cobre delgadito que era el que yo necesitaba, porque hice hartas pruebas. Claro, y empecé a armarlo y me encantó. Me No, encantó sí es hermoso. cómo Ese plato son hermosos, en verdad. me encantó cómo quedó, lo encontré, sentí que no se salía tanto de la imagen que me gusta también proyectar, que es como humilde, como con materiales accesibles también, como un trabajo que tenga que ver como con la nobleza, que es lo que a mí me gusta transmitir. Y en el otro plato hice mi epitafio. El epitafio es esto que te aparecen las plaquitas fúnebres cuando uno se muere. ¿Te acuerdas que decía? Lo tengo anotado ahí. Lo imprimí eso mismo Ujú. para marcarlo en el plato. Cuando deje mi tierra y mis ojos se esfumen entre las nubes lejanas, mi nombre se oirá cantando por los susurros del valle. Y es el valle también que veo todos los días. Entonces quise trabajar con la astronomía, que es una temática que me encanta, que amo, con mi linaje de Aguita, con el concepto de la muerte también, que fue algo, una herencia también que me dejó mi abuela, ese relato y que volvió a aparecer gracias a esta obra. Entonces, mira, me demoré, siento que mucho, pero necesitaba pensarlo. Claro, como que todo en tu trabajo, como te digo, siempre se conecta esta cosa de la ruina nuevamente, porque efectivamente está, este, como te dijo tu compañera, así como, esto ya es basura, básicamente, o sea, como algo que ya no se va a volver a utilizar. Eh, Como eso tú lo transformas o le das una nueva vida. Y lo otro que a mí siempre, cuando llegué a la cuarta región, la gente me decía, no, si la cultura de Aguita desapareció. Es como un pueblo que perdió su lengua, que quedan, no sé, dos, tres palabras por ahí dando vuelta en el idioma original, como que estos descendientes son como descendientes falsos, me decían así, como porque ya es una cultura que no tiene existencia, pero después, esto es lo que me dijeron al principio, pero después, ¿no es cierto?, como uno conociendo más, visitando sobre todo los pueblos que ya están más metidos en la cordillera, eh, no es así, o sea, de nuevo el tema de la memoria también, cómo estas historias se van tramando. Hay una cultura que está ahí, pero que ha costado mucho, siento yo, a las culturas del norte, sobre todo estas más de esta área donde tú vives, como de ser reconocidas, de ser vistas, han sobrevivido, pero es como
como bien complejo esa expresión. No es lo que pasa, por ejemplo, con los mapuches, ¿no es cierto? Que es como que la cultura mapuche en Chile está súper como presente, pero las culturas del norte en general, las culturas más andinas del territorio que hoy día llamamos Chile, ¿no es cierto? Están como un poquito más olvidadas. ¿Tú Sí, tienes esa sensación también? Porque de hecho a ti te costó encontrar sí, ese hilo para unirte como con la tradición. mira, sí, yo totalmente de acuerdo contigo, pero desde hace un par de años atrás empezaron acá en los colegios públicos por lo menos, no tengo contacto con colegios privados, pero en los colegios públicos es obligatorio ahora las clases de interculturalidad. Entonces ahora yo siento que se habla y se sabe mucho más de la cultura dieguita y se han creado pequeñas comunidades. Por ejemplo, cuando yo llegué acá a Illapel el año 2015 de nuevo, no lo veía, pero ahora sí, hace un par de años se conformó una comunidad dieguita, acá también hay cultores, eh, hay un chico también que está haciendo investigación desde la cerámica dieguita, que hace clases también de interculturalidad en en bastantes colegios de Illapel y hay, bueno, en todos los colegios públicos de acá, y sé que de todo Chile, están haciendo estas clases de interculturalidad y siento también que los niños chicos y las niñas, las niñeces, están eh, con una apertura súper distinta, como de un orgullo que siento que gracias a estas clases de interculturalidad ha aumentado. Ponte tú, yo veo cuando entré al colegio no había muchos estudiantes indígenas. El año 2017 que entré, habían dos, tres. Ahora no, pues el número es mucho mayor porque ya la gente estaba como escarbando en su propia historia, con su familia, mamá, no sé, me enseñaron esto en el colegio. Oye, mira, hay mucho más dieguitas ahora, Qué hay más bueno. mapuche. De hecho, el otro día lo leí no sé si salió la Fundación Sol, pero creo que aumentó el número de personas con acreditación dieguita, pero no sé, demasiado. Te voy a mandar el dato en un ratito más, pero de verdad siento que hay como una visibilidad distinta. Qué bueno que se ha ido haciendo ese trabajo como Sí, de hecho, de rescate. el 21 de junio, el día del Año Nuevo Indígena, Ujú. El Huitripán, Inti Raymi Inti le Raymi, llaman como los incas sí, o y los dieguitas y Huitripántu los mapuches. los mapuches. Mm. Acá en Illapel hicieron actividades, en Los Vilos igual, heavy. Hicieron el día de los pueblos originarios con comida changa. O sea, se están haciendo cosas ahora. Ya, muy bien. Me encanta. Antes no pasaba nada, ahora sí. No, yo me acuerdo que era como un tema bien, y era poquita gente cuando yo vivía ahí, y sí, pues todavía creo que se arrastró esta carga como un poco de vergüenza, o sea, como que nadie quería ser indio, pues, weón, como que nadie No, quería tener eso, y qué bueno que ahora hay este sentido de orgullo, de darle valor a toda a esa cultura que tenía su propia cosmovisión, su propio conocimiento, su propio lenguaje, su propio todo, o sea, y que eran súper como metidos en su territorio, que yo creo que esa es como la gran característica en general de los pueblos indígenas del mundo, ¿no es cierto? Esta conexión con la tierra y esta conexión con su territorio, que eran los que mejor conocían ese espacio, los que mejor sacaban, no decir sacar partido, porque no está esa relación de explotación, ¿no es cierto? Está esta no, relación de comunidad con su entorno. muy Oye, zapatista. Estefa, nos queda no tanto tiempo, entonces me gustaría que pudiéramos hacer ese salto a este último trabajo que estás haciendo, tu ahora última residencia en México, en Chiapas, que me pudieras contar un poco de qué va.
Mira, el año pasado estuve en Chiapas, este año también me voló la cabeza la filosofía zapatista, la forma de pensar, el respeto que hay hacia las mujeres. Para los zapatistas, las mujeres es la revolución. La tierra es de la tierra, ellos dicen, oye, la tierra no tiene por qué tener dueños, si la tierra está antes que nosotros. La tierra es de quien la trabaja. Está de Eh, nuevo esa conexión entre indígenas, entre pueblos indígenas, que es la misma, es el mismo sentido para todos los pueblos indígenas del mundo, diría yo. sí, ellos dicen, oye, esta tierra, si yo la trabajo, y están resistiendo constantemente. Tienen una universidad que me llamó mucho la atención, la Universidad de la Tierra, la Unitierra, eh, con oficios. Si quieres aprender a hacer grabado, puedes estar el tiempo que quieras. Cuando tú sientas que ya estás preparado, te vas a tu aldea con los materiales, las maquinarias que requieras, porque el caracol te los entrega y vas a enseñar a tu aldea lo que aprendiste en este lugar, todo súper comunitario, súper horizontal, eh, súper amistoso, donde el espíritu siempre es colaborar, ser un aporte para este mundo, para este sistema, pero desde lo amoroso, desde desde lo noble, yo siento, desde el querer tener un mundo mejor. Siento que los zapatistas deberían existir en todos los lugares del planeta porque de verdad tienen una humildad en su pensamiento y en esta visión también que tienen del mundo, eh, realmente destacable. Y bueno, fui a hacer esta residencia ahora que se llamaba, debía ser más residencia con la Natalia Arcos, que ella, y con Brian Smith, que ellos son súper cercanos también a, a los zapatistas, llevan haciendo investigación hace mucho tiempo, escribiendo sobre ellos, visibilizando también eh, lo que pasa en este territorio, lo que pasa desde las artes visuales, desde la cultura, desde el cine, porque ellos eh, piensan, pero también hacen, ejecutan muchas acciones que hacen que también, no sé, a mí que estoy al otro lado del mundo, me sirvan como inspiración. Ujú. Que tú puedas llegar allá y vivir allá un tiempo y Me desarrollar un encantaría, trabajo. me encantaría. Espero poder volver en el verano, esos son los planes, y ya con otra madurez después de haber ido dos veces, con otra madurez y quizás eh, entregar algún aporte desde mi área como artista visual, me encantaría poder, no sé, mi sueño es hacer un mural con ellos ahí mismo en un caracol y, y eso, siento que los zapatistas tienen una simpleza y también una valentía, porque tienen, imagínate, el mismo gobierno mexicano ahí encima todo el rato, eh, fastidiándolos, pero ellos siguen resistiendo. Y siguen resistiendo y profundizando en todo. Qué interesante allá. ¿Hiciste Mira, algún trabajo en específico allá o estás como en proceso de algún sí, proyecto? mira, allá que lo que hicimos es que a mí me voló la cabeza haber estado allá y leer y de entender la ley revolucionaria, por ejemplo, de las mujeres. Que las mujeres deben ser, te voy a leer algo que leí que me llamó Dale. mucho la atención, las mujeres deben ser respetadas, las mujeres pueden expresar, imagínate, pueden expresar sentimientos, empatía, pueden elegir una planificación familiar, el consumo de drogas está prohibido, las mujeres que más sufren las consecuencias de las drogas y del alcohol son las mujeres, así que eso está prohibido en los caracoles, no, está prohibido las burlas, el abuso,
La mujer debe ser cuidada física y emocionalmente, tiene derecho a tener, tiene derecho también a heredar y tiene derecho a la diversión. Cosas que en algún momento Yo eso le está. agregaría ahí derecho al descanso también, a la También. diversión y al descanso. Bueno, fui con una colega, ella llevó un lienzo con una imagen de mujeres del norte. Entonces, a este lienzo teníamos que intervenir el fondo y nos quedamos en la casa de una compañera zapatista, que ella es una zapatista queer, una zapatista trans, porque para ellos los zapatistas respetan Ujú, por sobre todo a la mujer y si ella decide ser mujer es mujer, así que no hay punto de discusión. ok. Y esta compañera, no, porque este lienzo lo dejamos en su casa y nos decía, para nosotras, las mexicanas, una casa sin flores es una casa de hombre. Entonces, por eso yo tengo tantas flores en mi casa. Y haciéndonos cargo de eso también, yo empecé a dibujar todas las flores que ella tenía en el jardín, que eran muchas, y esas flores fue las que intervenimos el fondo del lienzo, porque ella lo que quería era llenar su casa de muchas flores y si pudiese llenar de todas las flores del mundo para que se sepa que esa casa es de una mujer, lo íbamos a hacer. Así que eso fue una pequeña acción artística que hicimos, pero mi sueño como te decía, es poder hacer algo, pero con los mismos compañeros, porque ella no, la María José, la compañera zapatista, Ujú. no se atrevió a pintar porque yo creo que le dio vergüenza, pero me encantaría hacer un mural con ellos. Ese va a Y ser el próximo viaje, ojalá, la esa va a próxima. ser la misión. Y bueno, uniendo el zapatismo con la cultura dieguita, lo que más yo siento que puedo destacar esto que hay, este cruce que tenemos es como de mirar el cielo, escuchar la tierra, y escuchar el silencio también. Siento que eso es muy dieguita y muy zapatista. Estefa, Dígame. tu exposición de ahora. Ya, mira, Las Ruinas del Futuro es una exposición que empezamos a armar con Nathalie Goffard, la curadora de la exposición. El año pasado la idea era hacer un rescate desde el adobe, porque cada vez hay menos casas de adobe acá en Illapel, cada vez las casas de adobe icónicas pasan a ser galpones de mall chino, de locales comerciales gigantes. Entonces lo que queda de adobe son estas ruinas arquitectónicas que quedan cuando uno pasa y ve como un pedacito de lo que pudo haber sido una casa de adobe. Entonces, por medio de la fotografía y de la instalación, porque instalamos un muro de adobe con parlantes que funcionan también con sensores de movimiento, con relatos de personas que sí han vivido en casas de adobe, y la mayoría hizo su casa de adobe con sus propias manos. Entonces, la idea es hacer un rescate patrimonial, pero desde la misma gente, la misma gente hablando de su vivienda. Y también devolviéndole a la ciudad viviendas de adobe que han sido demolidas. Por eso, por medio de dos pantallas, por ejemplo, en una aparece un mall chino y en la otra una casa de adobe y se van desintegrando y en el mall chino va apareciendo esta casa de adobe antigua y en Oh, la casa antigua va apareciendo el mall chino. el Entonces, molcín. entonces es un juego de imágenes que aparece y desaparece, lo Ujú. que fue y lo que está. También hay en esa exposición todo el rato hablando de esto, de la ruina de la memoria, como bien dijiste tú hace algún rato. Trabajé con un video que me cedió un señor que tenía un canal de televisión de los jóvenes cuando se tiraban desde la precordillera hasta el puente de Confluencia en cámaras Sí, de yo vi ese neumático video, me acuerdo, con otro trabajo que hiciste del río. del río, que
claro, las cámaras las enchulaban, las customizaban de acuerdo a sus intereses, pero siempre aparecían estos triángulos, estos cerritos. De nuevo aparece esta como greca dieguita. Entonces, tomando los diseños que estaban en este video, yo los rediseñé y los plasmé en estos neumáticos que aparecen ahí. Y decidimos con Natalie poner este video en una tela antigua, haciendo alusión a la temporalidad de cuando estaba sucediendo esto en el río Choapa. Yo vivía a 2 cuadras del río y me acuerdo que mi mamá nos llevaba a ver las carreras de cámara porque era el panorama del verano. Y vecinos que sí se tiraban en cámara tenían las zapatillas para tirarse en río, porque las zapatillas servían como de freno. Entonces estaban las zapatillas para salir y las zapatillas para tirarse en el río. Y sí, pues mira, se generaban muchas cosas en torno al río. Me acuerdo también de ver llegar a camiones gigantes llenos de cámaras de los niños, y digo niños porque era mayoritariamente niños, hombres, porque era como, mi mamá nunca me dejó tirarme, me hubiese encantado, pero Pero llegaba, deporte extremo también. era de extremo, y llegaban con estos chiquillos de las poblaciones con los camiones llenos de cámaras de neumático porque no cabían se organizaban y ahí se tiraban y hacían carrera. Habían algunos los que eran los más, que tenían más capacidades, tenían su barra también, entonces era el deporte Del verano. por Qué excelencia bello. del verano. Y bueno, están los platos también. Hay un video que se llama Ecúmene que habla o cuenta un poco en silencio de cómo rehabilitar esta vivienda de adobe, cocinando en esta casa abandonada que no tiene techo, cocinando, lavando ropa, rehabilitando este lugar. Ese es el video más importante de esta exposición, que se llama Las ruinas del futuro. ¿Cómo es esa conexión con el tema del futuro? ¿De dónde viene? Viene de una cita de Robin Smithson, que no me acuerdo cómo es la Entonces sería cita. Robert Smith de The Cure. Ahora, la curadora, la Natalie, me va a matar, que no me acuerdo de la cita, pero es también lo que se viene. ¿Para dónde vamos? Ujú. Lo que Como se va, con, lo que se viene, lo que se viene como ruina. ¿cuáles son las próximas ruinas Claro, que vamos a convertir? eso, Oye, Estefan, gracias de nada. por este breve recuento, porque hay tanto, yo creo que pensar y reflexionar en tu trabajo. Y también, ¿no es cierto?, desde agradecer también y reconocer tu propia resistencia de estar en tu territorio, desde tus identidades también, en un espacio que no es, yo sé que no es fácil, o sea, no es... Gracias, Alma, por la invitación, por todo y por interesarte también en mi trabajo, porque estamos tan lejos, pero yo sé que tú siempre estás súper atenta y yo sé también que te gusta lo que hago, porque mira, de alguna u otra manera siempre terminamos conversando cuando nos mandamos mensajes. Sí, no, yo feliz de conversar contigo